la confesión de fe. Es un capítulo que pudiera parecerles a ustedes poco relevante, porque este capítulo se titula de las autoridades civiles. Así que vamos a ir buscándolo allí. Yo lo voy a poner acá también en la presentación. Pero quizás alguno de ustedes pudiera decir, ¿por qué una confesión de fe incluye un tema como de las autoridades civiles? ¿Qué tiene que ver la política con Cristo? Pudiéramos nosotros señalar. ¿Qué tiene que ver la política con Cristo? Si reaccionas de esa manera, creo que eres víctima de un evangelicalismo moderno que se ha retraído de sus responsabilidades sociales por una idea errónea de que Dios no tiene nada que decir del gobierno. Y eso es una idea errónea. Y por tanto que los cristianos y la iglesia deberían vivir ajenos a la sociedad en que está. De hecho, esa idea no es una idea que surge de las Escrituras, sino del catolicismo romano. Y el evangelicalismo moderno la ha adoptado para sí. Ayer estaba conversando con un hermano que me decía, cuando yo estaba en iglesias evangélicas regulares, me decían, él es pintor, que tenía que poner algo, una señal de algo religioso en todos mis cuadros. O que tenía que siempre oír algún tipo de música que sea solamente sacra. Hermanos, Dios es el rey del mundo entero. Todas las cosas que hacemos tienen que ver con la palabra de Dios. No existe tal cosa como mi vida religiosa y mi vida secular. Para el cristiano no existe tal cosa. Tal dicotomía no existe. El cristiano es cristiano 24/7, esté en una corte de justicia o esté en la iglesia en el día del Señor. Tenemos que quitarnos de nuestra idea, esa idea de nuestra vida sacra y nuestra vida secular. Eso no tiene nada que ver con las Escrituras. Nosotros somos cristianos y proclamamos el nombre de Cristo en nuestro trabajo secular, como también lo hacemos acá. Dice Sam Waldron en su comentario a la confesión de fe, tal actitud, o sea, la actitud de dividir la vida y de decir que Dios no tiene nada que ver con el gobierno ni la sociedad, ha negado prácticamente la soberanía de Dios sobre todas las áreas de la vida. Restringir el cristianismo a la esfera espiritual, dice Waldron, una aseveración fuerte, es en última instancia destruirlo. Es en última instancia destruirlo. Así que sin más, nosotros vamos a leer lo que los autores de la confesión de fe nos dicen en el capítulo 24 de la confesión sobre el creyente y su relación con las autoridades, con el gobierno civil. Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo para la gloria de Dios y el bien público. Y con este fin les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen el mal. Es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos. En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz según las buenas leyes de cada reino y estado. Y así ahora, con este propósito bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias. Habiendo sido instituidas por Dios las autoridades civiles con los fines ya mencionados, se les debe rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas que manden, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia. Y debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad para que bajo su gobierno vivamos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Como se darán cuenta, hay temas picantes dentro de este capítulo que nosotros vamos a tratar durante esta clase. Así que hay temas que quizás alguna visita se entere por primera vez y temas que la iglesia cotidiana ha malinterpretado durante muchos años. Por lo tanto, debemos poner en la perspectiva las Escrituras. En primer lugar, nosotros debemos decir, bueno, esta es la frase de Sam Waldron, debemos hablar acerca de que Dios ha instituido de manera divina el gobierno civil. Hermanos, si nosotros hacemos un estudio cuidadoso de las Escrituras,
podremos darnos cuenta que hay tres grandes instituciones que tienen un origen divino. O sea, que Dios las inventó, no nosotros. Que el hombre no tuvo nada que ver en ellas. Dios fue su diseñador. Han sido instituidas por Dios, o sea, han sido creadas por Dios. Vienen directamente de la mente de Dios. La primera institución divina por antigüedad, porque es la primera que aparece revelada en las Escrituras, por antigüedad, ¿cuál es? Muy bien, la familia o el matrimonio instituido tan lejos como Génesis capítulo 2. En Génesis 2:23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y esa frase nosotros la leemos muy tranquila, dice el pastor Sugel, que verdaderamente lo que Adán dijo, wow, esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y entonces viene la aseveración y la institución de del matrimonio como una institución divina. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa es la institución divina del matrimonio. El matrimonio es un invento de Dios. La familia es un invento de Dios. ¿Cuál es la segunda institución divina? Ya aquí no en orden cronológico, pero quise poner la segunda, la iglesia. La iglesia es un invento de Dios. La iglesia es algo diseñado por el Creador. Los seres humanos no nos pusimos de acuerdo, hermanos. Por eso nosotros vemos con mucha gravedad que un cristiano quiera vivir su vida cristiana lejos de la iglesia. Porque Dios diseñó la iglesia para que los cristianos vivan su vida cristiana. Nosotros no somos entes independientes. El YouTube no puede sustituir a la iglesia. Los pastores de YouTube no pueden sustituir a tus pastores de carne y hueso. La alabanza de YouTube no puede sustituir la adoración corporativa de la iglesia. No puede, porque la iglesia es un invento de Dios. Miren cómo Pablo se lo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Timoteo, la iglesia no es tu casa, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es de Dios, Timoteo. Él es su diseñador, Él es el que la hizo. Y en tercer lugar, hermanos, Dios diseñó el Estado. El Estado es un invento de Dios. El gobierno civil es un invento de Dios. Dios es su diseñador. Romanos 13:1, Pablo da por sentado, y si ustedes quieren en algún momento de su vida, hay ciertos textos que nos sirven para darnos luz en diferentes temas. Cuando ustedes tengan algo que estén preocupados o que tengan que dar un argumento acerca del Estado, Romanos 13 es el lugar. Así que por eso Romanos 13 nosotros lo vamos a estar usando mucho durante esta clase. En Romanos 13:1 el apóstol Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios es el que ha establecido las autoridades civiles. Así que el primer punto y central que se afirma en este párrafo es que las autoridades civiles son divinamente instituidas. Derivan su autoridad de Dios. Y esto se opone a un error moderno, escuchen hermanos, en el que algunos piensan que el derecho de la autoridad del gobierno tiene su mayor fundamento en la voluntad de la mayoría. En las democracias modernas, el derecho de la autoridad emana de la voluntad de la mayoría, o en el consentimiento de los gobernados, o en algún pacto social. Sin embargo, es evidente que la ley divina es el origen de todo gobierno, y la obligación de obedecer esa voluntad que pesa sobre todos los hombres es porque Dios es el que lo ha establecido. Nuestra obediencia al gobierno civil se deriva del fundamento de que Dios es el que ha diseñado las autoridades. Dios las ha puesto allí. Dice Hodge, nosotros obedecemos porque Dios quiere, no porque voluntariamente nos hayamos comprometido con ciertos hombres a quienes hayamos dado autoridad.
Es importante esto, hermano. Nosotros obedecemos porque Dios quiere y no porque nos guste más este gobernante o el otro. Y no porque nosotros hayamos votado a este gobernante o al otro o porque no hayamos votado a ninguno. Yo quiero ahora que algún hermano me ayude en esta clase a leer el texto de Romanos 13, 1 al 7, que es un poco largo y quisiera que alguien me ayudara con ello. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuadamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Muy bien. Es un tratado acerca de la autoridad civil. ¿Ustedes saben cuándo fue escrito Romanos? Miren qué pregunta. Bueno, sí, en el Imperio Romano, pero ¿en qué año? En el año 56 aproximadamente. 56 o 57 después de Cristo fue escrito Romanos. Pablo la escribió, sigan mi proceso de argumentación. Pablo escribió Romanos en el año 56 o 57, ¿a quiénes? A la iglesia que está en Roma, pero eso no es porque aquí parece romano, es porque en el verso 7 dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Capítulo 1, versículo 7. La carta a los romanos fue escrita a las iglesias que estaban en Roma. Esta carta fue escrita a los romanos de la iglesia en Roma. ¿Y quién era el emperador que estaba cuando Pablo escribió a los romanos? Nerón. Nerón fue emperador romano del año 54 al año 68. Así que sin ninguna duda, Pablo escribió la carta a los romanos siendo Nerón emperador de Roma. Del año 54 al año 68, cuando se suicidó, Nerón reinó como emperador romano. Los emperadores anteriores no fueron muy buenos tampoco, fue Calígula, Tiberio, que no fueron ningunos buenos, pero era Nerón el emperador que estaba. Pero ¿quién era Nerón, hermanos? ¿Quién era Nerón del que Pablo se está refiriendo en Romanos 13? Porque ahí no es Biden al que se está refiriendo inicialmente. Los receptores originales no tenían a Biden de presidente, ni a Trump. Era Nerón, ¿ok? Quiero darles algunos fragmentos de la vida y el gobierno de Nerón para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Solo serán fragmentos aislados porque si no, no me da tiempo la clase. Nerón nació el 15 de diciembre del año 37 en la ciudad de Anzio, Italia. El padre de Nerón murió cuando él tenía solo 2 años. Después de que la madre de Nerón se llamaba Agripina, era una mujer inteligente, pero que le gustaba colarse en las grandes influencias. Agripina logró conquistar al emperador Claudio. Nerón fue adoptado y se convirtió en su heredero y sucesor del emperador Claudio. En el año 53, la madre de Nerón logró que su hijo se casara con la hija de Claudio, Octavia. Y luego de que Claudio muriera al año siguiente, Nerón asumió el trono. Pero miren cómo murió Claudio. Claudio murió, según narra la historia, se debió a que fue alimentado con setas envenenadas ¿por parte de quién? Por parte de la mamá de Nerón. Nerón llegó al trono a los 16 o 17 años de edad. El gobierno de Nerón tuvo sus inicios en el año 54 cuando fue proclamado como legítimo emperador de Roma. En los primeros años de su gobierno se dedicó a matar a todos sus predecesores, a todos los que tenían que ver con sus predecesores. Muchos historiadores aseguran de que su gobierno estaba dirigido por su madre, pero que cuando ésta murió, él se dedicó a formar un gobierno lleno de terror y de oscuridad.
Se interesó solamente en los placeres de la vida, en su amante Popea, quien incluso le hizo asesinar a su esposa verdadera. Su forma de gobernar hizo que las clases sociales se escandalizaran y que el imperio cayera en el precipicio político y militar. Los cristianos ya se habían logrado expandir por diferentes lugares, incluyendo Roma. Como cuando Nerón llegó al poder, ya habían varios grupos cristianos en Roma. En el imperio romano se estableció hacía ya tiempo, en emperadores anteriores, el culto a los dioses paganos y al emperador formaba parte de ese culto. Sin embargo, los cristianos se negaron a rendirle culto a Nerón. Durante el gobierno de Nerón, la religión cristiana se convirtió en su objeto de ira. Luego del gran incendio a Roma, que es otro capítulo de la historia de Nerón, muchos aseguraron que había sido Nerón el que había ocasionado el incendio para culpar a los cristianos. Esto desencadenó una gran persecución a los mismos y se difundió la noticia de que los cristianos eran un tipo de secta que hacía conspiraciones contra el emperador. Fueron muchos los mártires que murieron bajo Nerón. Algunos fueron crucificados. Bueno, entre los mártires, ¿quiénes estaban? Pedro y Pablo. Otros arrojados a los anfiteatros, fueron convertidos en antorchas vivientes, fueron sometidos a los grandes tormentos del anfiteatro con fieras salvajes. En la noche del mes de julio del año 64 se desató un enorme incendio en el área del Circo Máximo, ubicado en Roma. El viento hizo que las llamas crecieran notablemente y con mucha rapidez, haciendo que toda la población entrara en terror. Este incendio duró un total de 6 días y la devastación que se dio fue inmensa. A raíz de esto, un segundo incendio también se desató y luego un fuego dañó toda la ciudad y todos sospechaban del emperador. Todos sospechaban del emperador romano. Sin embargo, él señaló a los cristianos como los verdaderos culpables. Muchos historiadores consideran que fue un intento desesperado de Nerón de sacarse de arriba la culpa. Ahora, otro matiz de la vida de Nerón. Estoy dándole matiz. ¿Cómo murió la mamá de Nerón? La emperatriz Agripina, que era la madre de Nerón, ella intentó ejercer una influencia en su hijo. Le prohibió que tuviera relaciones sentimentales desordenadas con varias cortesanas y empezó ella misma a promocionar su carrera dentro de la corte, haciendo varias reuniones secretas sin que la supiera su hijo. Una vez que Nerón se logró dar cuenta de los planes de su madre, la removió de la guardia militar y le prohibió toda reunión. Luego de que el emperador se casó con Popea Sabina, su madre se opuso y Nerón empezó un plan para matar a su propia madre. Mientras Agripina viajaba por el lago de Bayas, Nerón ya se encontraba planeando su ataque. A pesar de que intentó que su madre muriera ahogada, su plan fracasó. Ella logró nadar hasta la orilla. Sin embargo, poco tiempo después murió en su casa. Primero le dieron un golpe en la cabeza y luego varias cuchilladas en el vientre. Y Nerón anunció que su madre había sido asesinada, algo que él mismo planeó y algo que él mismo gestionó. Nerón muere y termina su tiránico gobierno en el año 68. Llegó a tanta sangre y tiranía el reinado de Nerón que el Senado romano ya quería destituir a Nerón, quería condenarlo a muerte. Debido a su actitud y a su forma de gobierno, a sus oídos llegaron noticias de que el Senado quería condenarlo a muerte. Entonces él se vio atrapado y escondido en una villa y por temor de que lo encontraran y el sufrimiento que tendría que pasar, decidió suicidarse con una daga. Sin embargo, era tan cobarde que ni él mismo pudo hacerlo y entonces le pidió a su liberto, que por cierto se llamaba Epafrodito y no es el que aparece en las escrituras, que lo matara. Epafrodito hundió un puñal en la garganta de Nerón y esa fue la muerte de Nerón. Nerón es considerado en la historia el emperador romano más criminal y había emperadores criminales. Su nombre se ha convertido en sinónimo de maldad, ya que los relatos históricos le acusaban de haber matado a su hermanastro, a su esposa, a su madre y a todo cuanto se le oponía en Roma.
y haber provocado también, eso quedó para siempre, no sabemos con toda certeza, el gran incendio de Roma. Cualquiera pudiera pensar, si no conociera este contexto, que obviamente es muy sintético, que Pablo no se está refiriendo aquí a Nerón. Si no conoce el contexto histórico de la carta a los romanos, pudiera pensar que Pablo se está refiriendo a un gobierno democrático elegido por el pueblo, que Pablo estaba viviendo en medio de gobernantes que habían sido elegidos producto del sufragio de las urnas y que renovaban su mandato cada 4 años y que hacían consultas populares y que eran compasivos y amables. Pero no, mis hermanos, nada más alejado. Cuando Pablo escribió Romanos 13 y dijo que debemos someternos a las autoridades superiores porque por Dios han sido establecidas y se nos manda a honrarlos en el versículo 7, Pablo se estaba refiriendo a los tiránicos emperadores romanos y especialmente a Nerón, que era el emperador que estaba reinando cuando los romanos fue escrita. El contexto de estas palabras es que aquellas autoridades eran autoridades debidamente ordenadas, aun cuando no habían sido elegidas democráticamente. Así que la teoría que dice que debemos obedecer a nuestras autoridades porque en última instancia ellos nos obedecen a nosotros no es bíblica. Este párrafo de la Confesión de Fe tiene 3 observaciones específicas acerca de la ordenación divina de las autoridades civiles. Y sé que puede haber alguna duda en sus cabezas, sobre todo de los cubanos, ¿verdad? Pero vamos a ir poco a poco adelantando y nos daremos cuenta cuál es la perspectiva que tenemos que tener. 3 observaciones específicas da este párrafo. En primer lugar, habla acerca de la posición ordenada del gobierno civil. ¿Algún hermano que lo lea? Que lea sobre todo esta parte que está subrayada. El Supremo Señor y Rey del mundo, eterno, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo. Muy bien, en esta primera parte del párrafo 1 se nos habla del origen del gobierno civil. O sea, que emana su autoridad de Dios, el Señor y Rey del mundo entero. Así que la autoridad civil está obligada a obedecer a Dios en la forma que gobierna, de la misma manera en que nosotros estamos obligados a obedecerles a ellos porque Dios le ha dado la autoridad que poseen. Esto no solo lo enseñó Pablo en Romanos 13. El apóstol Pedro, no sé si recuerdan cuando yo expuse este texto, que dice en Primera de Pedro capítulo 2, algún hermano que lo lea. Bueno, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya los gobernantes como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. El mandato de la sumisión a las autoridades superiores es algo que está claro en las Escrituras. A fin de cuentas, los creyentes no estamos bajo ninguna autoridad humana, estamos bajo la autoridad de Dios. Y Dios, el Señor del mundo entero, nos ha dicho que debemos estar bajo autoridades humanas. Nuestra sumisión final a la autoridad de Dios es el límite para toda autoridad humana. Y esto es algo que quiero dejar recalcado, porque la confesión no lo dice explícitamente. Nuestra sumisión final a la autoridad de Dios es el límite para la autoridad humana. La sumisión a los gobernantes es correcta porque es Dios quien la designa. Por lo tanto, no hay lugar para apoyar a rebeldes que tratan de derrocar al gobierno por medio de revoluciones. Escuchen, hermanos, pobres. Nuestra sumisión a la autoridad establecida nos deja fuera de las revoluciones. Nuestra sumisión a las autoridades establecidas deja fuera a la iglesia de las revoluciones. Los creyentes no estamos llamados en las Escrituras a derrocar gobiernos por medio de revoluciones. Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores.
Así que recordemos nuevamente que Pedro y Pablo vivieron en el abiertamente pecador y decadente imperio romano. Y Jesús, los apóstoles tenían claras las palabras de Jesús en cuanto a nuestra relación con el gobierno civil. Palabras cortas, pero como todo buen maestro, con 4 o 5 palabras ya tiene para enseñar un tratado completo. ¿Qué Jesús nos enseñó en cuanto a las autoridades? Y a Dios lo que es de Dios. En esa sencilla frase de Mateo 22, Jesús resume nuestra relación con el gobierno civil. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a ir poco a poco viendo qué es lo que implica esa frase. Pero en segundo lugar, los autores de la confesión nos hablan acerca de su propósito ordenado. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios ha dado gobierno civil? ¿Ha dado el Estado? ¿Con qué propósito, hermano? ¿Cuál es el propósito que dice ahí? Muy bien, para la gloria de Dios y el bien público. Y al final también ahonda un poquito más en ese propósito. ¿Qué dice? Muy bien. Para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen el mal. O sea, cuando los autores de la confesión dicen que es para la gloria de Dios y el bien público, lo ahondan más abajo. ¿Cómo los gobernantes gobiernan para la gloria de Dios? Bueno, cuando ellos ejercen la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y el castigo de los que hacen el mal. Esa es su gran función. La gran función del gobierno civil es la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y el castigo de los que hacen el mal. ¿Cuál es la tarea del gobierno civil? ¿Con qué propósito Dios lo instituyó? La gran tarea del gobierno civil es mantener el orden social, reprimiendo la maldad y promoviendo lo bueno. Y eso está claro en las Escrituras. Si buscamos otro texto que habla de las autoridades civiles, el texto de 1 Timoteo 2, 1 al 2, algún hermano que me ayude a leerlo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Muy bien. Fíjense que cuando tú oras por el gobierno civil, la razón por la que tú oras debe ser para que hagan bien su trabajo. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo de las autoridades civiles? ¿Cuál es el trabajo que dice ahí? El trabajo es que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El trabajo del gobierno civil es el orden social, reprimiendo la maldad y promoviendo lo bueno. En tercer lugar, los autores de la confesión nos dicen también cuál es su poder ordenado. O sea, mis hermanos, el gobierno civil ha sido instituido por Dios. El gobierno civil ha sido instituido por Dios para reprimir la maldad y animar a los que hacen lo bueno. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace, hermanos? Muy bien. Y esto es lo que empieza a profundizar la función del gobierno civil. Dice que para lograr ese objetivo, Dios le ha dado al gobierno civil el poder de la espada. ¿Y qué se hace con una espada? Matar, entre otras cosas. Castigar, matar, eso se hace con una espada. Esta declaración es muy importante y es literalmente extraída de las Escrituras, del pasaje de Romanos 13. Y también del pasaje de Primera de Pedro, que ya leímos. Dios le ha dado al gobierno civil el poder de la espada. Y esto confirma que la esfera de acción de la autoridad civil es la esfera civil. ¿Qué significa esto? Significa, mis hermanos, escuchen, que la espada no se utiliza para educar hijos. ¿Es la función del gobierno civil educar a los hijos? No, Dios no les ha dado esa función. La espada no se usa para disciplinar a los cristianos. ¿Es la función del gobierno civil gobernar la iglesia? No, eso es lo que hace Inglaterra, teniendo a la reina de Inglaterra como cabeza de la iglesia anglicana, es un disparate abismal. No.
Las espadas son adecuadas para refrenar a los criminales violentos, para la justicia pública. Esto delimita el área de acción del gobierno. El gobierno no está para gobernar la iglesia, el gobierno no está para entrometerse dentro de las familias o para educar hijos. Debemos tener claro que cada institución divina, o sea, la familia, la iglesia y el Estado, tienen áreas de funciones diferentes. Quiero ahora traer un comentario que hace Williamson. Williamson es un comentarista que comenta la Confesión de Westminster en este tema, que el párrafo, que el capítulo de la Confesión de Westminster es muy similar al nuestro, aunque el de nosotros es un poco más corto. Dice Williamson, déjeme ver si lo puse. Solo puse la última frase, voy a leer desde el principio. En nuestra nación existe actualmente una creciente tendencia dirigida, escuchen, a la abolición de la pena capital. Y muchos grupos protestantes liberales han aprobado este cambio sobre la base de que no beneficia a la sociedad ni reforma al criminal ni refleja las enseñanzas humanas del Nuevo Testamento. En otras palabras, por varias razones hoy en día se aboga por parte de amplios sectores que se niegan al gobierno civil el poder de la espada para castigar la maldad. Tal concepto de la autoridad civil es, dice este hombre, y con lo cual yo estoy altamente de acuerdo, dice él, es altamente antibíblico. No surge de las Escrituras. Hermanos, la autoridad civil, y especialmente en su rama judicial, tiene el poder de la espada, y la espada se usa para infligir dolor al que hace lo malo hasta llegar a la muerte. Por eso dice este autor, creemos que mucho del crimen moderno se debe al hecho de que hay demasiada preocupación antibíblica por el malvado y demasiada poca preocupación por los rectos. Eso es invertir el orden de las Escrituras. Así que, dice Pablo, no yo, no la confesión de fe, no ningún comentarista. Si haces lo malo, ¿qué tenemos que hacer? Teme, porque no en vano lleva la espada. Muchos estados aquí de quitarle fondo a las autoridades policíacas, de manera tal que dejan una comunidad sin protección contra el que hace lo malo. Y hoy en día las comunidades que han hecho eso están pagando las consecuencias de esa mentalidad antibíblica en sus sociedades. Así hemos visto cómo, por ejemplo, en Michigan, en algunas comunidades, en California, que le han quitado fondo a la policía, han dejado a su propia merced a la comunidad. Porque hay una inversión en este rol bíblico. Y ese es el poder de la espada, de castigar la maldad que va desde la multa, la cárcel y la pena de muerte, lo que hace que el gobierno civil esté para la defensa de la justicia. Eso lo dice Pablo al final cuando pide la oración por los reyes y por todos los que están en eminencia para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y ese es el objetivo de tener un gobierno civil que usa bien la espada. Ahora, miren lo que los autores de la confesión, después vamos a volver un poquito a este tema porque pudiera haber alguna duda porque los autores también lo tratan. Vamos a ir al segundo párrafo. ¿Algún hermano que lo lea? Es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos. En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz según las buenas leyes de cada reino y estado. Y así, ahora con este propósito, bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias. El punto principal de este párrafo es claramente que es lícito que un cristiano sea una autoridad civil y cumpla toda la gama de deberes de ese oficio, hasta inclusive hacer la guerra. El cristiano, si tiene el talento, la habilidad, la posibilidad y el deseo de entrar en el gobierno civil, no está pecando, está haciendo algo lícito, porque el gobierno civil es una autoridad dada por Dios y puede glorificar a Dios mucho dentro de esa autoridad civil. Jesús lo dijo en algunas partes de su vida.
¿Qué hizo Jesús con los soldados que aparentemente se convirtieron al evangelio? Miren cómo Jesús los trata. Lucas 3:14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y contentaos con vuestro salario. Wow, un soldado. ¿Qué hace un soldado? ¿Jugar a la Suiza con los hijos? No, un soldado va a la guerra, a matar. Jesús le dijo, quítense, no, ustedes no pueden ser soldados y cristianos al mismo tiempo. No. Jesús le dijo, no hagan extorsión a nadie, o sea, no usen el poder de la espada para sacarle dinero a nadie, no calumniéis y contentaos con vuestro salario. Continúen en su tarea, pero háganla bien. A estos soldados que se arrepintieron en la predicación de Juan el Bautista, disculpen, era Juan el Bautista el que estaba predicando, saqué de contexto, y que deseaban vivir una vida cristiana, no se les dijo que abandonaran la milicia, aun cuando la esencia misma de su función como soldados era hacer la guerra. Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento para entrar en el reino de Dios. Romanos 13 es un pasaje que hemos leído varias veces ya y habla acerca de que el gobierno es que, bueno, son palabras de elogio potentes. Pablo le dice a la autoridad civil que son ministros de Dios. Dice un poquito más abajo en Romanos 13, después lo puede leer con detalle en la casa, que es servidor de Dios. Así que estas nobles descripciones de la autoridad civil claramente hablan de lo lícito que es ese oficio. Así que si un cristiano desea y tiene la capacidad para pertenecer al gobierno civil, es algo lícito y que lo haga para mantener la justicia y la paz, guardando las leyes y para la gloria de Dios. Así ahora, dicen los autores de la confesión, con este propósito, bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra, no lo puse ahí, en ocasiones justas y necesarias, termina diciendo. Los pacifistas de nuestra época dirían, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede enseñar estos reformados que el gobierno civil debe hacer lícitamente la guerra? ¿Tiene algo que decir el sexto mandamiento? ¿Qué dice el sexto mandamiento, hermano? No matarás. ¿Cómo puede un cristiano participar en la guerra? Miren, hay una película muy bonita, bueno, bonita cinematográficamente, que por cierto no edifica nada porque es un adventista. O sea, no sigan hablando de la película como si fuera cristiano, es adventista. Se llama Hacksaw Ridge. Es un muchacho que se niega a tomar el fusil en la Segunda Guerra Mundial. Y nos hacen ver en un ambiente muy hermoso, Hollywood, que todos los demás eran unos miserables pecadores. Y el muchacho era un piadoso porque no quería tomar el fusil. Lo que el muchacho hizo fue valiente porque salvó mucha gente durante la Segunda Guerra Mundial. Es basada en una historia real. Pero, mis hermanos, el muchacho no quería ni tocar el fusil. Eso no lo enseña la Biblia. No lo enseña la Biblia. Nosotros no podemos jugar a ser más piadosos que el Señor. No podemos, no debemos, no tenemos. No, es una tradición de hombres. La Biblia no enseña que es pecaminoso tomar un fusil. No lo enseña. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el sexto mandamiento? La respuesta bíblica a tales objeciones consiste en una distinción bíblica crucial, hermanos. La Biblia distingue entre la vocación personal y los deberes de los individuos y los deberes de las autoridades. ¿Qué estamos diciendo? Mientras que el deber de cada uno de nosotros como individuos es no tomar la venganza por tu cuenta, el deber solemne de las autoridades, ¿qué cosa es? Es tomarla. Romanos 13 dice que Él es vengador. El deber de la autoridad sí es vengar. El tuyo no, pero el de la autoridad civil sí. Por eso pero esto es algo que no me estoy inventando yo. Es algo que claramente enseña la Biblia. Nosotros como individuos no estamos llamados a hacer la guerra o a tomar la venganza por nosotros.
pero el gobierno civil es el vengador de Dios y sí está llamado a hacer la guerra en ciertas ocasiones lícitas. Miren, vamos a hacer un estudio inductivo rápido porque no podemos demorarnos tanto. Unos versículos antes de Romanos 13. Romanos 12, 17 al 21. ¿Qué dice? Todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis por vosotros mismos, amados míos, sin dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien en el mal. Muy bien. Muy bien. Ese es un deber individual de todos nosotros. El deber individual que está delante de cada uno de nosotros. Procurad hacer lo bueno con todos los hombres, inclusive llegar a amar a vuestros enemigos, no tomar la venganza por su mano. Hermano. Tener armas en su casa. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Que no son militares, no son civiles. La Biblia no dice nada en cuanto a eso. Es perfectamente lícito que un cristiano tenga armas en su casa. ¿Por qué razón? Porque las armas, si las usan debidamente, es algo lícito. Cuando nosotros usamos las armas para vengarnos del enemigo, estamos haciendo algo ilícito. Cuando usamos las armas para la defensa propia, que es algo que no me quiero verdaderamente meter, pero pudiera buscar textos bíblicos. Si nosotros estamos usando las armas para nuestra defensa o para ir a la guerra en caso de que nuestro país sea llamado por el gobierno civil, nosotros estamos haciendo algo lícito delante de Dios. Las armas no son un acto para infringir daño al enemigo como venganza, como acción de parte de nosotros, pero las armas son un objeto defensivo para cuidar a nuestra familia. Y pudiera citarle algunos textos, pero no vamos a irnos ahora al uso de las armas en personas individuales. Bueno, rápidamente, en el Antiguo Testamento se tenía que separar a ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, Dios tuvo cuidado de ordenar a que se creara la ciudad de refugio para que no se tomara venganza contra aquel que había matado a un hermano o a alguien por un accidente, sino que se fuera hacia allá para que... Eso es un ejemplo del Antiguo Testamento, pero la verdad es que el cristiano está llamado a no infringir venganza, a no matar a otro como un objeto o como un acto de venganza, como un acto de odio hacia esa persona, pero nosotros estamos llamados a defendernos, hermanos, a defendernos. Nosotros no tenemos que cuidar nuestras familias y obviamente, hermanos, nosotros hemos hablado de este tema y uno dice: Dios me libre de tener que usar un arma, Dios me libre de tener que usar un fusil en algún momento, y Dios me libre de la circunstancia en la que yo tenga que usar eso o matar a otro para defender a mis propios hijos o a mi esposa. Pero hermanos, si en esa ocasión nosotros tenemos que defender a nuestra familia como cabeza del hogar, estamos llamados a hacerlo. Nosotros debemos proteger a nuestra familia. El mandamiento no matarás es la preservación de la vida. La razón por la que no podemos matar a un nivel horizontal, como está explicando el pastor, es la preservación de la vida. Y muchas veces por la preservación de la vida, por cumplir ese mandamiento, tendremos que defender. Por lo menos la gente, nuestra gente, la familia que Dios nos ha mandado a proteger como hombre. Por otro lado, en cuanto a la pena del muerte, uno puede ver la ley de Moisés, que fue instituida y revelada por Dios. ¿Cuánta pena capital no hay ahí? Si sería malo ahora, sería malo entonces. Y sin embargo, Dios, por cosas que los gobiernos actuales ni soñarían matar a alguien, la pena capital está instituida. Así es. Ahora vamos a ir al Éxodo 20 en el establecimiento de la ley para que... Mi hermano, y sin contribuir a sacarte del hilo de la clase, porque la Biblia es clara en cuanto a ese tema de las armas.
nosotros tenemos que tener cuidado como creyentes cuando somos movidos, producto de la inmigración, a un país de leyes y dirigidos por una constitución. Claro. Para nosotros tocar temas específicos tenemos que conocer a cabalidad la constitución de cada nación o de esta nación donde estamos, las leyes en cuanto a eso y evitar ser manipulados, porque en nuestros días somos muy manipulados en todos los sentidos. Hay que conocer las leyes y la constitución de esta nación. Amén. Porque esto es una nación constitucional, no democrática. Sí, es increíble. Nosotros pensamos que en Estados Unidos esto es, ten el fusil que quiera. Eso no es verdad, hermanos. Eso no es verdad. Eso lo heredamos de nuestros países, específicamente en Cuba, que se nos enseña desde las escuelas, que aquí la gente se mata en las calles. Hermanos, este país tiene tiene constitucionalmente leyes que regulan el uso de las armas. Y si tú lo haces, de verdad, yo he hablado con mis hermanos pastores acerca de ese tema, y son tantas las regulaciones para usar un arma en este país que a veces uno dice, wow, ¿para qué la tengo? De verdad, eso es un tema que pudiéramos después hablar. Nosotros no estamos exentos a hablar de ningún tema. Pero, Sí. Es la pregunta que nos debe importar primariamente. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué dice la ley? Después podemos ir el otro día de vacaciones a ver lo que dice la ley. Pero es lo que dice Dios. Entonces, ¿puedo yo defender a mi familia? Independientemente de lo que diga el gobierno. Dios dice que la vida debe ser preservada y por tanto la vida debe ser defendida. Así es. Por ahí, de ahí, cuando estableciendo esto, todo lo demás está para abajo. Exactamente. Eso está muy bien. Entonces, pero realmente el tema que estamos hablando es el tema de la guerra. ¿Sí, hermano? Pero, claro, usted dice anteriormente que debemos someternos a las autoridades, y eso incluye si las autoridades, digamos, dictatoriales, como el caso de Cuba, Venezuela, el gobierno va contra nuestra familia y nosotros no tenemos ningún derecho a defendernos. No. Pero Vamos a llegar a ese tema. Vamos a llegar a ese tema. Vamos a llegar. Sí. Pero entonces en el otro caso está la soberanía de Dios. Si alguien entra a mi casa con un arma a agredir a mi familia, es la voluntad de Dios, está permitido por Dios. Entonces por eso hasta qué punto el cristiano debe de alguna manera tomar esa defensa. Si por un lado no podemos defendernos del gobierno, entonces no deberíamos defendernos. O sea, No, hermano. La voluntad que tú tienes que vivir es la voluntad revelada de Dios, no en su voluntad secreta. O sea, es la voluntad de Dios que un ladrón se meta en mi casa, su voluntad providencial secreta, sí. Pero yo vivo en la voluntad revelada. Y la voluntad revelada de Dios me dice que yo tengo que defender a mi familia. Y por lo tanto, cuando ese ladrón llegue a mi casa e intente matar a uno de mis hijos, yo no debo en ese momento arrodillarme a orar delante del ladrón. Yo debo defender a mis hijos. Yo debo defenderle. Y una de las formas en que yo debo defenderle es infringirle muerte a esa persona que está tratando de infringir muerte a los que están debajo de mi cabeza, a los que Dios me ha mandado a mí como jefe de mi hogar a defender. Si yo flaqueo ante eso, si yo flaqueo ante la defensa de mis hijos, yo entonces estoy flaqueando de uno de mis deberes más sagrados, que es proteger a mi familia, como dice el pastor Joel, proteger la vida de los que están bajo mi cuidado. Entonces, yo no puedo ponerme a orar delante del ladrón que quiere matar a mi hijo. Yo no puedo huir, o yo no puedo decirle a mi hijo, es la voluntad de Dios. No. O a mi esposa, yo tengo que defenderles, porque yo soy el que debo defenderles. Y no es que uno viva paranoico, uno vive paranoico ni nada, pero hemos hecho un plan de contingencia. No se mata a nadie por un televisor, ni por lo más preciado que tú tengas. Se evita. Una vida es más valiosa, basada y no matará, que cualquier bien material que tú tengas. Y nosotros tenemos un plan cómo hacer, donde meternos y evitar cualquier confrontación directa, no solo mía, sino de mi familia. Y que se lleven todo.
O sea, que se lleven lo que se quieran llevar. Sí, lo que yo no quiero es que ni a mí, y yo, mucho menos a mi familia, le suceda algo. Entonces no es que estemos hablando, porque a lo mejor las palabras, no es que estamos hablando, no, cómprate un cañón y el que entre por la noche. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de no matarás, preserva tu vida, guárdate, escóndete. Hay tres palabras que insisten mucho: escóndete, corre, escóndete, y si no hay otra, bueno, defiéndete. Pero se evita cualquier tipo de confrontación, lo digo para ser equilibrado. Tú te escondes, tú trancas bien la puerta, pones en la puerta de tu cuarto algo, los trancas todos tus muchachos ahí, y ahí puedes orar, que no entre, que se lleven lo que quieran. Y puedes decírselo: mira, llévate lo que quieras, cuenta ahí, estoy llamando a la policía, llévate lo que tú quieras. Porque no estamos hablando tampoco de ser temerarios, ni aquí somos machos, no es ese el punto. Sí, es la preservación de la vida. Siempre hemos... hermanos, yo no voy a poder dar la clase ya más. Okay. Yo lo sabía, anoche había algo que a mí me decía. Pero realmente la confesión no trata de esto, trata de la guerra. Y de verdad, hay temas muy interesantes. El hermano tocó uno que si me permiten terminar la clase, se van a dar cuenta cuando nosotros debemos desobedecer al gobierno civil. Porque hay momentos en que tenemos que desobedecerle. Y es lícito, no es lícito. Es la gloria de Dios que lo hagamos. Pero bueno, va. Para seguir en la misma tónica de Joel y del equilibrio, en el derecho penal existe lo que se conoce como legítima defensa. Ahora, demostrar la legítima defensa en un juicio oral y público es bien difícil. ¿Qué significa eso? Que aun cuando nosotros nos estamos defendiendo, tenemos que ver bien que se den todos los elementos donde realmente sea necesario que nosotros actuemos contra otra persona y le quitemos la vida a otra persona. Porque aún la legítima defensa, que es algo que tiene que ver con las autoridades, que de hecho la figura de la justicia es una mujer con los ojos tapados, una espada en una mano y una balanza en la otra. Sin acepción de personas, es darle la razón a quien la tenga, y la espada es para castigar. Pero hay que ser cuidadosos con eso. Aún desde el punto de vista civil, en el derecho penal, probar la legítima defensa es bien difícil. Muy bien. Sí, No sé si yo entendí mal, pero yo creo que la pregunta de él fue: en caso de que el malhechor, el asaltante, sea el propio gobierno, usted ha dicho, aconsejado, que nos sometamos al gobierno porque fue instituido por Dios. Pero en el caso, porque como él es venezolano, entonces en el caso de que el malhechor sea ese gobierno, por ejemplo el gobierno del 666, qué sé yo, y venga a asaltarte a la mujer y a asaltarte a los hijos, ¿qué debemos hacer en ese caso? Que ya eso es la quinta parte. Es que eso lo voy a tratar al final. Al final, ¿cómo vamos a tratar la desobediencia a la autoridad civil? ¿En qué marco debemos desobedecer la autoridad civil? Sí, hermano, pero... Bueno. Definitivamente tengo que dar la clase, porque si no termino el párrafo 3, tenemos un esquema. Vamos a terminar. Miren, en Romanos 12 Pablo nos dice claramente que nosotros debemos no tomar la venganza por nosotros, que estamos llamados inclusive a hacerle bien a nuestros enemigos en el caso que esos enemigos necesiten de nosotros. Pero en Romanos 13 Pablo nos dice que los magistrados sí deben vengar, que ellos sí están llamados a ejercer la espada. Así que no podemos ver dos deberes: en primer lugar, el deber de la obediencia a la autoridad civil, y en segundo lugar, el deber de la oración a las autoridades. Discúlpenme, ese es el último párrafo. Debemos ver claramente esto como no tomar venganza, hacerle bien sí inclusive a nuestros enemigos. Sin embargo, el gobierno civil sí está llamado a castigar al que hace lo malo. Es pecaminoso que una persona que participe de revancha por su cuenta. Sin embargo, es correcto para la autoridad pública que establezca la venganza. Si es erróneo matar para el gobierno civil, ¿cómo puede Jehová, a través de su siervo Moisés, en cada capítulo posterior a Éxodo 20 y en inclusive capítulos anteriores, decirle a su mismo pueblo que debe hacer la guerra? Si el sexto mandamiento prohíbe matar en el contexto de la guerra,
¿cómo es posible que el mismo Dios que dio los mandamientos le mande a su propio pueblo a conquistar, por ejemplo, Canaán? Si el sexto mandamiento se debe aplicar para la guerra, ¿cómo puede ser que Dios mismo en muchas ocasiones mande a su pueblo a ir a la guerra? Así que solo la distinción entre la esfera privada, el infringir muerte a otro por venganza, y la distinción pública, que es la distinción del gobierno, puede hacernos nosotros ver correctamente Éxodo capítulo 20, el sexto mandamiento. Ahora, el tercer párrafo nos habla acerca de que esas instituciones, autoridades civiles, debemos hacer dos cosas con ellas. En primer lugar, debemos obedecerles, someternos a ellas. Habiendo sido instituidas por Dios, las autoridades civiles, nosotros debemos someterles, rendirles sujeción en el Señor. Ahí es donde está el asunto que trataba el hermano. En el Señor, en todas las cosas lícitas, que mande, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia. Los autores de la confesión dicen que no es una sujeción absoluta. El creyente no tiene una sujeción absoluta al gobierno civil. Solamente nos sometemos en aquellas cosas lícitas que nos manden. Porque la única sujeción absoluta es al Señor. Por eso Pedro lo dice claramente. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Porque esa es la voluntad de Dios, dice el verso 15. Hermanos, claramente el motivo de nuestra sumisión a la autoridad civil, a sus gobiernos, a sus leyes, no es por el valor que ellas tienen, sino porque han sido instituidas por Dios. Pero solamente, y Pablo dice que nosotros debemos hacer todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios, inclusive la sujeción al gobierno civil. Un cristiano del pasado dijo lo siguiente con respecto a la soberanía de Dios. Déjenme ver si lo puse. Sobre toda la autoridad humana, solamente Dios tiene derechos soberanos. No hay autoridad sino de parte de Dios. Eso significa que el gobierno civil es solo un instrumento, no un fin. Los hombres son el fin cercano, pero Dios es el fin supremo. El Estado no es el dueño ni de los ciudadanos, ni de las propiedades, ni de las mentes, ni de los cuerpos. Todos pertenecen a su creador. Dios es el dueño y señor de todo. Y es con esa perspectiva en la que nosotros nos sometemos al gobierno civil. Así que la sumisión al gobierno de los cristianos al gobierno civil es una expresión de nuestra sumisión a Dios. Es siguiendo ese ejemplo de Pablo en 2 Corintios, que nosotros no andamos según la carne, no militamos según la carne, militamos según la mente de Dios, usamos las armas de Dios. Ahora, hay un tema que nosotros tenemos que tener claro y que se va más debate también, pero ya no da tiempo. Y es el tema del cristiano y el problema de las revoluciones. En Romanos 13, 1 al 7 es el texto claro que debe regular esas cosas. Y el texto es claro. Los cristianos no deben rebelarse contra el gobierno civil para tratar de derrocarlo. Y como ya dijimos, ese era un gobierno dictatorial y el carácter de la autoridad romana era un gobierno corrupto. Pero esas cosas no significan que nuestra obediencia al gobierno civil sea absoluta. Esa desobediencia a la autoridad civil por parte de la iglesia no debe ser expresada en forma de revoluciones ni de intento de derrocar al poder civil. Lo que realmente dice a los cristianos es que deberían estar subordinados a aquellas cosas que son lícitas. Hermanos, los cristianos no hacen revoluciones porque simplemente no existe en toda la Biblia ninguna revolución autorizada. No existen revoluciones en la Biblia y existen miles de causas para que los cristianos en Roma se hubieran rebelado. Pienso, por ejemplo, y yo lo iba a leer, pero ya no tengo tiempo, denme solamente 5 minutos, en la iglesia del pastor John MacArthur con respecto a la pandemia del coronavirus. Y de verdad es un ejemplo que debería ponerse de ejemplo cuando se habla de esta oposición santa al gobierno civil.
El estado de California, durante la pandemia del coronavirus, implementó una cuarentena estricta, cerrando todas las instituciones públicas. Sin embargo, cuando comenzó a reabrir algunas instituciones públicas, solo instruyó que debían ser reabiertas aquellas instituciones que presentó como esenciales. Y presentó esenciales a los restaurantes, a los prostíbulos, a todo era esencial, excepto que la iglesia. Así que había restaurantes abiertos, pero iglesias cerradas. La iglesia del pastor John MacArthur decidió que eso iba en contra de la clara voluntad de Dios en la Escritura. La iglesia es una institución esencial para la sociedad. Y lo que piensa el gobierno en eso no es trascendental. Lo más importante es lo que piensa Dios. Y estoy leyendo exactamente lo que ellos pusieron. Y si el gobierno va en contra del pensamiento de Dios, la iglesia está llamada a desobedecerle al gobierno civil. Pero Grace Community Church no hizo una revolución, sino que fue y por medio de la palabra, por medio de las leyes, estableció una demanda en contra del gobierno de California y para la gloria de Dios ganó esa demanda y mantuvo la iglesia funcionando. Escribió MacArthur en ese tiempo: sabemos que no hay ninguna circunstancia que pueda causar el cierre de la iglesia. La iglesia no es solo el edificio, sino la novia de Cristo y existe para proclamar la verdad en todo tiempo. La iglesia obedece a las autoridades civiles, pero su obediencia está derivada a la palabra de Dios. Y mis hermanos, cuando nosotros desobedezcamos a la autoridad civil, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Es la pregunta, es una pregunta. Esa sí pueden responder. ¿Qué nos va a pasar? Sufrimiento. Sino varias iglesias no estuvieron dispuestas a dejar de reunirse y 2 pastores estuvieron meses presos. Así es. Uno en Canadá y otro aquí en los Estados Unidos. Sufrimiento es lo que va a venir sobre la iglesia. Pero hay que ponerse los pantalones y estar dispuestos a sufrir cuando el gobierno civil diga que no se puede hablar de la homosexualidad en el púlpito. Cuando el gobierno civil diga que no se puede hablar desde el aborto en el púlpito. Cuando el gobierno civil nos imponga leyes que van en contra de la palabra de Dios, hay que estar dispuestos a sufrir. Y por cierto, mis hermanos, eso pasó también en Cuba. Lo que pasa es que las historias de una pequeña isla son poco conocidas, pero la UMA es también parte del sufrimiento de una iglesia que quería vivir para la gloria de Dios. Hermanos que no estoy de acuerdo 100% con su teología, pero hermanos que querían vivir para la gloria de Dios y sufrieron por eso. Y eso fue lo que hicieron Pedro y los apóstoles cuando le dijeron, en Hechos 5 dice, cuando les trajeron, le presentaron en el concilio, el sumo sacerdote le preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Ese era el gobernante. No pueden hablar más de ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Discúlpame, en eso no te vamos a obedecer. Así que, hermanos, el segundo deber que tenemos ante las autoridades civiles es el deber de orar por ellos. Debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad. Y eso obviamente los autores de la confesión lo que hicieron fue copiar y pegar 1 Timoteo 2, 1 al 2. Estamos llamados a orar por nuestros gobernantes, a orar para que en primer lugar se salven y en segundo lugar para que su gobierno sea un gobierno sabio, que ejerza bien sus funciones y que podamos vivir una vida tranquila y reposada en lo que podamos vivir con piedad y honestidad. Hasta acá lo que la confesión de fe habla acerca de las autoridades civiles. Hermanos, este es un tema pertinente porque los cristianos estamos llamados a ser sal y luz del mundo y no podemos olvidarnos que nosotros vivimos delante de la autoridad civil. Las obras del cristiano todas tienen la función de glorificar a Dios. Jesús dijo, y con esto termino, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, vamos a orar, no tenemos tiempo para más. Padre, nosotros te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra no nos deja a oscuras en ningún tema de la vida. Gracias porque todas las cosas que tienen que ver con la piedad, con nuestra vida en este mundo, con vivir para tu gloria,
convivir en este mundo, tú las has revelado por tu divino poder en tu palabra. Gracias, Señor, y ayúdanos a cada vez más descubrir tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.